El nuevo modelo atómico usó la amplia evidencia obtenida gracias al estudio de los rayos catódicos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Si bien pues, el modelo atómico de Dalton pues, daba una debida cuenta de la formación de los procesos químicos, postulando átomos indivisibles. La evidencia adicional suministrada por los rayos catódicos sugería que estos átomos contenían partículas eléctricas de carga negativa. El modelo de Dalton pues ignoraba la estructura interna, pero el modelo de Thomson aunaba las virtudes del modelo de Dalton y simultáneamente podía explicar los hechos de los rayos catódicos. La teoría atómica de Rutherford pues está basada un poco en lo que es el modelo de Thomson, ya que presentaba un átomo estático y macizo. El modelo planteado por Rutherford sugiere que la carga positiva del átomo está concentrada en un núcleo estacionario de gran masa, mientras que los electrones negativos pues, se mueven en órbitas alrededor del núcleo, ligadas por la atracción eléctrica de cargas opuestas. Para Ernest Rutherford, digamos que el átomo era un sistema planetario de electrones girando alrededor de un núcleo atómico pesado y con carga eléctrica positiva. El modelo atómico de Rutherford puede resumirse de la siguiente manera. El átomo posee un núcleo central, pequeño, con carga eléctrica, que es positiva. Y pues él contiene en casi toda la masa del átomo. Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en las órbitas circulares. La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones deben ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Y por último tenemos el modelo atómico de Bohr, que digamos que él fue un físico que en el año 1913 propuso un nuevo modelo para explicar la estructura del átomo y su comportamiento a través de la estabilidad de los electrones. Por ese decisivo aporte al conocimiento recibió el Premio Nobel de la Física en el año 1921-1922. El modelo planteado por Bohr funcionó para poder comprender el funcionamiento de ciertos tipos de átomos, como el de hidrógeno, pero no para otros de estructura más compleja. Sin embargo, su modelo abrió las puertas para establecer las teorías siguientes y fue la base del modelo atómico o moderno que está actualmente. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Alexa Linares y mi grupo está conformado por Anderson, Antonella, Reinaldo y Enzo. A nosotros nos dieron la tarea de explicar el modelo atómico de Dalton, pero a mí me gustaría dar una introducción acerca del tema de los modelos atómicos y el estudio que se ha realizado para que se pueda entender de mejor manera este tema. Primero que todo tenemos el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton representa al átomo como la partícula pues, más pequeña e invisible de la materia. John Dalton, digamos que propuso que los átomos eran los bloques de construcción básicos de la materia y los representaba como unas esferas sólidas. La idea de que la materia estaba compuesta de partículas pequeñísimas y que éstas ya no se podían dividir fue considerada inicialmente en el siglo V a.C., pero digamos que no se había estudiado sino hasta 20 siglos después. Fue que se consideró que el átomo fuese aceptado. También tenemos la teoría de Dalton. La teoría de Dalton, pues él explica en su teoría que todos los átomos de un elemento son iguales. Los compuestos químicos pues se forman cuando los átomos se combinan. Un átomo de una sustancia X, digamos que se combina con un átomo de la sustancia Y para formar el compuesto XY. En el caso del monóxido de carbono, representado por CO, un átomo de carbono C se combina con un átomo de oxígeno O. Las reacciones químicas se producen por la reorganización de los átomos. Cuando los compuestos, digamos que reaccionan, se produce un reacomodo de los átomos. Digamos, si un compuesto XY reacciona con un elemento Z, puede ocurrir dos nuevos
dos nuevos compuestos, como puede ser XZ o puede ser YZ. El modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson, digamos que es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en el año 1904 por Joseph Thomson, quien descubrió que el electrón, fue el que descubrió el electrón en el año 1897, mucho antes del descubrimiento del protón y del neutrón. Es algo que es resaltante. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. El nuevo modelo atómico usó la amplia evidencia obtenida gracias al estudio de los rayos catódicos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Si bien pues, el modelo atómico de Dalton pues, daba una debida cuenta de la formación de los procesos químicos, postulando átomos indivisibles. La evidencia adicional suministrada por los rayos catódicos sugería que estos átomos contenían partículas eléctricas de carga negativa. El modelo de Dalton pues ignoraba la estructura interna, pero el modelo de Thomson aunaba las virtudes del modelo de Dalton y simultáneamente podía explicar los hechos de los rayos catódicos. La teoría atómica de Rutherford pues está basada un poco en lo que es el modelo de Thomson, ya que presentaba un átomo estático y macizo. El modelo planteado por Rutherford sugiere que la carga positiva del átomo está concentrada en un núcleo estacionario de gran masa, mientras que los electrones negativos pues, se mueven en órbitas alrededor del núcleo, ligados por la atracción eléctrica de cargas opuestas. Para Ernest Rutherford, digamos que el átomo era un sistema planetario de electrones girando alrededor de un núcleo atómico pesado y con carga eléctrica positiva. El modelo atómico de Rutherford puede resumirse de la siguiente manera. El átomo posee un núcleo central, pequeño, con carga eléctrica, que es positiva, y pues él contiene en casi toda la masa del átomo. Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo en las órbitas circulares. La suma de las cargas eléctricas negativas de los electrones deben ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Y por último tenemos el modelo atómico de Bohr, que digamos que él fue un físico que en el año 1913 propuso un nuevo modelo para explicar la estructura del átomo y su comportamiento a través de la estabilidad de los electrones. Por ese decisivo aporte al conocimiento recibió el Premio Nobel de la Física en el año 1921-1922. El modelo planteado por Bohr funcionó para poder comprender el funcionamiento de ciertos tipos de átomos, como el de hidrógeno, pero no para otros de estructura más compleja. Sin embargo, su modelo abrió las puertas para establecer las teorías siguientes y fue la base del modelo atómico o moderno que está actualmente. Muchas gracias. El modelo atómico de Dalton. John Dalton fue un físico y químico británico que nació en 1766 y murió en 1844 y es reconocido por sus grandes aportes en la química. Después del atomismo y las corrientes filosóficas griegas, pasaron más de 2000 años para que otra teoría química trascendiera en el mundo científico. Y esta salió de los estudios de John Dalton, quien propuso inicialmente la teoría atómica moderna. La teoría del átomo, como la presentó el filósofo griego Demócrito, no tuvo una gran aceptación, pero sin embargo en 1804 John Dalton, basado en las ideas de los atomistas y según algunos historiadores, presentó un modelo atómico que finalmente tuvo una resonancia en los físicos de la época. Para comenzar, John Dalton era un científico y su modelo fue el resultado de varios experimentos donde hizo una conclusión porque estos experimentos los realizó con gases y con base de sus estudios en las investigaciones. Dalton pudo demostrar que los átomos realmente existen, algo que Demócrito solo había inferido, solo había especulado.
creando una de las teorías más importantes en la historia de la física moderna. Postulados principales de Dalton. Dalton postuló su teoría formulando una serie de enunciados simples. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente. Comparando la masa de los elementos con lo del hidrógeno, tomado como la unidad, propuso el concepto de peso atómico relativo. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Por ejemplo, un átomo de carbono con uno de oxígeno forman monóxido de carbono, CO, mientras que dos átomos de oxígeno con uno de carbono forman dióxido de carbono, CO2. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Estos átomos no se pueden dividir ni romper, no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y nunca cambian. Los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos, por ejemplo, los átomos de hidrógeno y oxígeno pueden combinarse y formar moléculas de agua, H2O. Los átomos se combinan para formar compuestos en reacciones numéricas simples. Por ejemplo, al formarse agua, la reacción es de 2 a 1, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno.